Esas eran las cosas que tenía Spinetta también, ¿viste? Está prohibida la toma abdominal. Él prefería darle lugar a las cosas nuevas. Che, hablando de Spinetta, ¿es verdad que estaban grabando, estabas tocando algo y quedó una especie de germen para el intro de Alma de Diamante? Ah, no, quedó la intro. ¿Quedó así? ¿Y cómo? Estaba probando, porque bueno, viste, cuando se graba a la antigua con todos tocando, digamos, tocamos todos en el estudio y se graba el bajo y la batería. Sí. Se graba todo, pero queda, tocamos todos para que quede nada más que el bajo, para darle realismo. Claro. Al bajo y a la batería. Sí, a los músicos, sí. ¿entendés? Entonces, bueno, eso ya estaban las bases y faltaba poner las cuerdas, ¿viste? Los teclados. Entonces iba a meter las cuerdas de Alma de Diamante. Entonces, dale, a ver, ¿viste? Estaba yo solo en el estudio y bueno, el técnico y Spinetta y los que estaban por ahí estaban en el control, ¿viste? Entonces, nada, lo de siempre, a ver, toca un poco, a ver, probá, ¿viste? Estaban probando. Entonces yo me puse a improvisar sobre esos acordes de... Sí. ¿Entendés? El tema ya estaba hecho, digamos. Sí, ya estaba hecho. Y no había ningún interés de hacer una intro, no, nadie lo pensó así. Yo estaba zapando, si le prestás atención al disco vas a ver que baja medio en fade out. Se corta, sí. Porque después no sé qué habrá pasado. Sabés que yo me di cuenta, cuando lo escucho y lo saco, me doy cuenta, che, acá como que no es que frena. No. Se va. Claro, porque yo seguía probando, yo estaba probando el teclado. Che, ¿ese teclado cuál era? Un Oberheim. El Oberheim. Un OBX. El OBX, sí. Que era de Luis. Era de Luis, sí, y lo usaba yo. ¿En ese momento era complicado tener uno de esos? Sí, súper vanguardia. Sí, ¿no? Sí, era un súper teclado. Lo sigue siendo. Tremendo. Sí, bueno, la cuestión es que Luis lo grabó, la introducción, quedó grabado, o lo habrá puesto él, le habrá dicho, grabalo, ¿entendés? Quedó grabado, y él después lo editó, y lo pegó ahí, ¿entendés? Pero no era algo planeado. Y después cuando hicimos el show de las bandas eternas, en el 2009, ahí lo reviví, y cuando hicimos Alma de Diamante hice toda esa intro, ¿viste? Claro, sí, está en YouTube. Con más decisión, ¿viste? Con más, claro. Y con la idea de pegarlo al tema, ¿viste? Esas eran las cosas que tenía Spinetta también, ¿viste? Como él era un hábil y devoto experimentador, a él le gustaban los experimentos, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? Entonces, bueno, esto se ve que le vino bien para despuntar su vicio experimentador y lo metió, ¿viste? Luis tenía esas cosas. Y quedó increíble. Sí, quedó. Creo que cobró más importancia en el show de las bandas eternas. Mirá. Que en el disco en sí, ¿viste? Sí, es un tema muy querido ahora de ese disco, ¿no? Sí, siempre lo fue. Sí, lo que pasa es que Spinetta en ese sentido era muy... Cuando algo tenía un poco de repercusión popular, digamos, él no le gustaba eso. No es que no le gustaba, no quería fogonear eso. Claro. ¿Entendés? Y aparte ya me imagino que se sentía como normal. Claro. Más normal. Posiblemente. Pero no, o sea, él prefería darle lugar a las cosas nuevas. Como que lo nuevo era mejor, ¿viste? Bueno, le bajaba los puntos a Alma de Diamante, ¿viste? Por ese motivo, ¿eh? Porque para él era una balada más normal. Si Claro, querés, claro, ¿viste? un tema más pop. Más pop o más balada. Y a la vez la gente se enganchaba un poco por eso también. Claro. Sí, ¿Viste? En medio de tantas cosas nuevas y por ahí con cierta, no dificultad, pero bueno, ¿viste? Tenías que escucharlo más de una vez los temas para comprenderlos, para que te gustaran, ¿viste? Es muy raro que un tema te guste, un tema de Spinetta te guste de entrada, sobre todo los que son más complejos, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, ese era un poco su espíritu, ¿no? De siempre ir a lo nuevo. Y lo nuevo muchas veces era más complejo, ¿viste? El Digital Ayatollah es un delirio.
es dificilísimo de tocar. Nos costaba un huevo tocarlo en vivo, nos costaba tocarlo, ¿viste? Y por los tiempos, ¿no? Tiene métricas Tiene un montón de métricas. muy raras, no es un 4/4. No, tiene mucho. Sí, después cambia, va cambiando todo el tiempo de métricas. La batería en un momento va como a, Sí, al revés que toda la banda. sí, hay un montón de cosas, ¿viste? Había mucho ensayo ahí. Bueno, acabas de decir algo que a lo largo del tiempo, ¿viste? Se No perdió. hay manera de evitarlo, ¿entendés? No hay por qué evitarlo tampoco, ¿no? Pero se perdió un poco. Se perdió un poco. Se perdió. La cocina de una banda es el ensayo. Claro. Es más, con Jade tocábamos muy poco. Por ahí hacíamos 2 o 3 shows en 1 o 2 meses, Sí. y después pasábamos 1 o 2 meses sin tocar, ¿entendés? Pero siempre ensayando. No sé, no me acuerdo, pero 2 o 3 veces por Contame semana. algo de los ensayos. Y bueno, eso, ¿viste? Los ensayos eran duros, ¿viste? Escuché por ahí que eran bien temprano. Al principio era Sí. a las 11 de la mañana teníamos que estar en lo de Lito Vitale que quedaba en Villa de Lina. Y nos juntábamos, ponerle a las 10, Oh, en lo de Spinetta que vivía en Palermo. Sí. Nos juntábamos Pomo y yo, íbamos a lo de Spinetta y ahí nos encontramos y nos íbamos con en su una- lancha. Que ¿qué? era ¿Una Mercedes? No, era un Ford Farline. Ah, mirá. Una nave tremenda, muy bueno. Y ahí íbamos a salir a Acceso Norte, ¿viste? Para ir a Villa de Lina. Claro, cruzás la General Paz. Claro, pero en vez de ir por Cabildo, él agarraba el atajo, era ir por Amenábar. Sí. Y ahí salió el tema Amenábar. Ah, mirá. ¿Entendés? De esa, El primero del disco es. claro, de Iban- agarrar Iban por ese la- atajo. Y ahí nos íbamos a ensayar a lo de Lito, Villa de Lina. Sí. Y así ensayamos, y ahí Lito debut y después nos siguió, y se incorporó Diego Rapoport, y ahí ya no ensayábamos más allá. Y vos hacías los sintes. Yo hacía los sintes, en realidad el flaco me convocó para que yo toque bajos de sintetizador al estilo Gino Vanelli, ¿viste? La banda Ah, de mirá. Gino Vanelli, Sí, el sí, hermano que era el arreglador y el tecladista. Canadiense, ¿no? Creo. Sí, le metía bajos con sintetizador y le daba un sonido, ¿viste? Muy, muy, muy gordo, muy bueno y muy moderno, ¿viste? Claro, el tipo vio ese sonido y. Quiero eso. Así empezamos a ensayar. Los primeros temas que ensayamos fueron Dale Gracias. El primero fue Sombras en los Álamos. Y después vino Dale Gracias y Diosa Salvaje. En esos 3 toco el bajo con sinte, ¿viste? Ah, mirá. Se grabó así Grabaste vos. y en vivo lo tocábamos así. Y después se incorporó Pedro Aznar a tocar el bajo. Que Y estaba en Cerú también. estaba en Cerú, sí. Mirá. Pero ya te digo, no tocábamos tanto, ¿entendés? Cerú tocaba más, pero el flaco no quería tocar en discotecas, ¿viste? No quería. Él quería tocar en teatros, ¿viste? Claro. En lugares como más dedicados a escuchar la música que ir que te vas a bailar y... Que de joda. Claro. Sí. En cambio, bueno, Serú Girán tenía un espíritu como más fiestero, si querés, Claro, ¿no? claro. Así que bueno, ahí apareció Pedro y la primera formación de Jade fue con Lito Vitale y Pedro Aznar. Rapoport tocaba los pianos, CP70, Yamaha y el Rhodes. Y che, tenían el Oberheim y. Y tenía un Mini Moog y un ARP Odyssey. Artillería pesada. Sí, artillería pesada, pero yo lo que le digo a todos, ¿viste? Esto, como herramientas de trabajo, eran una porquería. Tenía que esperar media hora que se caliente para que afine, ¿entendés? Y si no, se desafinaba. Y tenés que tener la tensión justa, ¿viste? Porque si hay un poquito menos, empiezan a... ¿Y cómo aprendiste a armar sonidos, digamos, con perillas? En ese momento, ¿no? Porque, Fue muy frustrante. no, porque ahora digo, bueno, tenés YouTube, tenés todo, pero en ese momento... Fue muy loco, fue una, ¿viste? Una cosa rara.